La empleada rompe en llanto con el bebé del millonario en brazos. La verdad detrás te impactará. La lluvia golpeaba con fuerza los enormes ventanales de la mansión Vega, creando un ritmo melancólico que se mezclaba con el eco de los gritos que provenían del primer piso. Elena Martínez apretó el trapo de limpieza entre sus manos temblorosas mientras permanecía inmóvil en el pasillo del segundo piso, tratando de no escuchar la discusión que se desarrollaba en el estudio principal. «No me vengas con excusas, Roberto. El dinero está desapareciendo y tú lo sabes». La voz aguda de Cristina Vega atravesaba las paredes como una daga, cargada de ira y desesperación. «Cristina, por favor, baja la voz. ¿Qué van a pensar los empleados?» La respuesta de Roberto sonaba cansada, derrotada, muy diferente al tono autoritario con el que usualmente se dirigía a todos en la casa. Elena cerró los ojos con fuerza. Llevaba 3 años trabajando en esa casa, 3 años limpiando, cocinando y manteniendo en orden la vida de una familia que parecía tenerlo todo, pero que en realidad se desmoronaba por dentro. Había llegado desde su pequeño pueblo en Oaxaca con la esperanza de enviar dinero a su madre enferma y construir un futuro mejor. Nunca imaginó que terminaría siendo testigo silencioso de la destrucción de una familia millonaria. El llanto agudo de un bebé interrumpió sus pensamientos. Santiago, el pequeño de 6 meses que había llegado a la familia Vega como un rayo de luz en medio de su oscuridad, pero que ahora parecía ser solo una molestia más para sus padres absortos en sus problemas financieros. Elena dejó el trapo sobre una mesa auxiliar del pasillo y caminó rápidamente hacia la habitación del bebé. La puerta estaba entreabierta y desde el umbral pudo ver la pequeña figura de Santiago agitándose en su cuna, con el rostro enrojecido por el llanto y los puñitos cerrados extendidos hacia el techo, como si suplicara que alguien cualquiera lo consolara. «Ay, mi niño hermoso», murmuró Elena en voz baja, acercándose a la cuna con pasos cautelosos. Miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie la viera, aunque sabía que los señores Vega estaban demasiado ocupados gritándose para prestar atención a su hijo. Sin poder resistirse más, Elena extendió sus brazos y levantó al pequeño Santiago con la delicadeza que solo una mujer acostumbrada a cuidar podría tener. El bebé era más liviano de lo que esperaba, y al sentir el calor humano, sus lloros comenzaron a disminuir gradualmente. «Shh, shh, ya estás bien, mi amor», le susurró Elena, meciéndolo suavemente mientras caminaba hacia la ventana de la habitación. Desde ahí podía ver todo el valle de la Ciudad de México extendiéndose bajo la lluvia nocturna, las luces de millones de hogares parpadeando como estrellas terrestres. Santiago abrió sus grandes ojos oscuros y fijó su mirada en el rostro de Elena. En ese momento, algo extraordinario sucedió. El bebé dejó de llorar completamente y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, como si hubiera reconocido algo familiar en los rasgos morenos y los ojos cálidos de la empleada. Elena sintió un nudo en la garganta. Había algo en la forma en que Santiago la miraba, algo que la hacía sentir una conexión profunda e inexplicable con el pequeño. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba esos rasgos delicados, esa piel que, bajo la luz suave de la lámpara, parecía tener el mismo tono dorado que la suya. «Elena, ¿dónde estás?». La voz irritada de Cristina resonó desde el primer piso, interrumpiendo el momento mágico. Con cuidado, Elena depositó a Santiago de vuelta en su cuna, pero el bebé inmediatamente comenzó a llorar otra vez, extendiendo sus bracitos hacia ella como si no quisiera que se fuera. «Ya vengo, mi cielo, ya vengo», le prometió Elena, sabiendo que probablemente mentía. Los señores rara vez le permitían dedicar tiempo al cuidado de Santiago. Para eso, tenían una niñera especializada que venía durante el día, aunque últimamente, debido a los problemas económicos, habían tenido que prescindir de muchos servicios.
Elena bajó las escaleras rápidamente, pasando junto al estudio, donde todavía se escuchaban las voces alteradas de los esposos. Se dirigió hacia la cocina, donde encontró a Cristina Vega de pie junto a la isla central, con el cabello rubio despeinado y el maquillaje corrido por las lágrimas. Cristina era una mujer de 35 años que había sido muy hermosa en su juventud, pero los últimos meses de estrés habían dejado su marca en su rostro. Sus ojos azules, que una vez brillaron con la confianza que da el dinero, ahora reflejaban una mezcla de miedo y frustración. Elena, necesito que prepares café, fuerte, y también algo de comer. Roberto tiene una reunión importante en 1 hora y necesita estar en condiciones, dijo Cristina sin mirar a Elena directamente, como si fuera invisible. Sí, señora, ¿algo en particular? Lo que sea. Solo que sea rápido. Cristina se frotó las sienes con las manos. Y Elena, si alguien pregunta, especialmente los empleados de las otras casas, nosotros estamos perfectamente bien. ¿Entendido? Elena asintió, aunque por dentro sentía una profunda tristeza por esa mujer que se aferraba a las apariencias mientras su mundo se desplomaba. Comenzó a preparar el café, sus manos trabajando automáticamente mientras su mente permanecía arriba con el pequeño Santiago. Mientras el agua hervía, no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación que continuaba en el estudio. Las palabras llegaban mezcladas, pero pudo distinguir términos como inversiones perdidas, deudas, banco y algo sobre vender propiedades. Era evidente que la familia Vega estaba atravesando una crisis financiera severa, aunque seguían manteniendo la fachada de riqueza. El sonido del llanto de Santiago volvió a filtrarse desde el segundo piso, y Elena sintió que su corazón se partía. ¿Cómo era posible que unos padres fueran tan ciegos a las necesidades de su propio hijo? ¿Cómo podían estar tan absortos en el dinero que no se daban cuenta de que tenían un tesoro invaluable en esa pequeña criatura? «El bebé está llorando otra vez», comentó Elena suavemente, esperando que Cristina mostrara algún interés. «Ah, sí. Debe tener hambre. Su biberón está en el refrigerador. Caliéntalo y dáselo, por favor. La niñera no pudo venir hoy», respondió Cristina de manera mecánica, como si estuviera hablando de alimentar a una mascota. Elena sintió una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque podría pasar un momento más con Santiago. Tristeza porque era evidente que sus propios padres lo veían más como una responsabilidad que como una bendición. Preparó el biberón con cuidado, probando la temperatura en su muñeca como había aprendido años atrás cuando cuidaba a los hijos de los vecinos en su pueblo. Subió las escaleras con paso ligero, ansiosa por volver a tener al pequeño en sus brazos. Santiago seguía llorando cuando Elena entró a la habitación, pero en cuanto la vio, sus sollozos se convirtieron en pequeños gemidos de expectación. Elena lo alzó nuevamente, y esta vez se permitió observarlo con más detenimiento mientras le daba el biberón. Los rasgos del bebé eran extraordinarios. Tenía la piel morena clara, con un tono dorado que contrastaba hermosamente con sus ojos oscuros y profundos. Su cabello era negro y ondulado, y tenía unas facciones delicadas pero definidas. Era un niño hermoso, pero había algo más, algo que hacía que Elena sintiera una conexión que iba más allá de la simple compasión. Mientras Santiago tomaba su leche, Elena comenzó a cantarle una canción de cuna que su propia madre le había cantado cuando era niña en Oaxaca. Era una melodía tradicional zapoteca, suave y melancólica, que hablaba de la luna protegiendo a los niños durante la noche. «Luna bonita, luna plateada, cuida a mi niño hasta la madrugada, que sueñe con ángeles, que sueñe con flores, que nunca conozca penas ni dolores». Santiago cerró los ojos gradualmente, relajándose completamente en los brazos de Elena.
Su respiración se volvió profunda y regular, y una expresión de paz absoluta se extendió por su pequeño rostro. Elena se quedó allí, meciendo al bebé dormido, permitiéndose por un momento imaginar que Santiago era suyo. Se preguntó cómo sería ser madre, cómo sería tener a alguien que dependiera completamente de ella, que la amara incondicionalmente. A los 28 años, había sacrificado la posibilidad de formar una familia propia para trabajar y ayudar a la suya en Oaxaca. Todos sus ingresos iban para los medicamentos de su madre y para ayudar a sus hermanos menores a estudiar. Un ruido en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Rápidamente, colocó a Santiago en su cuna y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando escuchó voces acercándose. «No podemos seguir así, Roberto. Los gastos son demasiados. Tenemos que recortar en todo». Era la voz de Cristina, más calmada, pero igualmente tensa. Lo sé. Ya hablé con Martínez sobre reducir el personal. Elena es eficiente, pero tal vez podamos prescindir de algunos otros empleados», respondió Roberto. Elena sintió un escalofrío. ¿Iban a despedir personal? ¿Y qué pasaría con Santiago? Si reducían el personal y eliminaban a la niñera, ¿quién cuidaría del bebé durante el día? Se las arregló para salir de la habitación sin ser vista y bajó nuevamente a la cocina para terminar de preparar la comida que había solicitado Cristina. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en Santiago dormido arriba, tan indefenso, tan dependiente de adultos que parecían estar más preocupados por el dinero que por su bienestar. La tormenta afuera había arreciado y los truenos hacían eco en toda la mansión. Elena terminó de preparar un sándwich y una ensalada, junto con el café que había solicitado Cristina. Colocó todo en una bandeja elegante y se dirigió al estudio. Cuando tocó la puerta, Roberto le gritó que pasara. El estudio era una habitación imponente, con estantes llenos de libros de cuero, un escritorio masivo de caoba y varios diplomas y reconocimientos colgados en las paredes. Roberto Vega estaba sentado detrás del escritorio, con el cabello gris despeinado y la corbata aflojada. Tenía 42 años, pero esa noche parecía haber envejecido una década. «Gracias, Elena. Déjalo ahí», dijo señalando una mesa auxiliar, sin levantar la vista de los papeles que tenía frente a él. Elena colocó la bandeja y estaba a punto de retirarse cuando Roberto la detuvo. «Elena, espera, siéntate un momento». Sorprendida, Elena tomó asiento en una de las sillas frente al escritorio. Roberto finalmente levantó la vista y la estudió con atención, como si la viera realmente por primera vez en los 3 años que llevaba trabajando para él. «Llevas tiempo con nosotros, ¿verdad?» «Sí, señor. 3 años el próximo mes». «Has sido una empleada ejemplar, responsable, discreta, eficiente». Roberto hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Elena, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo». Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Habría notado algo? ¿Se habría dado cuenta de la forma en que miraba a Santiago? «Sí, señor». «En tu tiempo aquí, ¿has notado algo inusual? ¿Algo que te haya llamado la atención sobre la familia, sobre cualquier aspecto de nuestras vidas?» La pregunta era tan vaga y extraña que Elena no supo cómo responder. ¿Se refería a los problemas financieros? ¿A la forma en que trataban a Santiago? ¿O había algo más, algo que ella no había notado? «No estoy segura de entender, señor». Roberto se inclinó hacia adelante, estudiando intensamente el rostro de Elena. Sus ojos parecían estar buscando algo específico, alguna señal o reconocimiento. «Elena, ¿de dónde exactamente eres en Oaxaca?» «De San Bartolo Coyotepec, señor. Es un pueblo pequeño cerca de la capital». Roberto se quedó en silencio por un momento largo e incómodo. Luego abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una fotografía antigua. La estudió brevemente antes de mirar nuevamente a Elena.
¿Alguna vez has oído hablar de alguien llamado Carmen Martínez? Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Carmen Martínez era el nombre de su madre. ¿Cómo era posible que Roberto Vega conociera a su madre? Su mente comenzó a correr, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no podía concentrarse con esos ojos grises clavados en los suyos, esperando una respuesta. Esa es mi madre, señor. ¿Cómo la conoce usted? Roberto cerró los ojos lentamente, como si hubiera recibido una confirmación que había estado temiendo. Cuando los abrió nuevamente, Elena pudo ver algo que nunca antes había visto en el rostro del patriarca de la familia Vega: vulnerabilidad pura y terror. «Elena», dijo con voz temblorosa, «creo que tenemos que hablar». Elena sintió que las paredes del estudio comenzaban a cerrarse sobre ella. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que no podía comprender completamente. Roberto Vega la miraba con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo examinada bajo un microscopio, buscando respuestas a preguntas que aún no se habían formulado. «Señor Vega, yo no entiendo por qué pregunta por mi madre», murmuró Elena, tratando de mantener la calma a pesar de que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Roberto se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. La lluvia seguía golpeando los cristales con una furia que parecía hacer eco del tumulto que se desarrollaba dentro de esa habitación. El hombre permaneció en silencio durante varios minutos, y Elena pudo ver cómo sus hombros subían y bajaban con respiraciones profundas y controladas. «Elena, lo que voy a contarte va a cambiar muchas cosas. Para ti, para mi familia, para todos nosotros», dijo finalmente sin voltearse. «Hace 30 años yo era un joven estudiante de ingeniería en la UNAM. Venía de una familia con dinero, pero no era el millonario que soy hoy. Eso llegó después, con años de trabajo duro y algunas inversiones afortunadas». Elena escuchaba en silencio, sin entender hacia dónde se dirigía esta conversación, pero intuyendo que cada palabra era importante. «Durante mis estudios, participé en un programa de servicio social en comunidades rurales de Oaxaca. Era 1995 y el gobierno tenía iniciativas para llevar proyectos de infraestructura a los pueblos más alejados». Roberto se volvió parcialmente, lo suficiente para que Elena pudiera ver su perfil. «Fue así como llegué a San Bartolo, Coyotepec». El nombre de su pueblo en labios de Roberto Vega hizo que Elena sintiera un escalofrío. De repente, fragmentos de conversaciones que había escuchado durante su infancia comenzaron a cobrar sentido. Su madre, Carmen, había mencionado ocasionalmente a un joven ingeniero que había llegado al pueblo para trabajar en la construcción de un sistema de agua potable. Siempre hablaba de él con una nostalgia extraña, pero Elena nunca había prestado mucha atención a esas historias. «Allí conocí a tu madre», continuó Roberto, y ahora su voz tenía un tono diferente, más suave, casi tierno. «Carmen era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Tenía 19 años, trabajaba ayudando a su familia en el taller de cerámica, y tenía una sonrisa que podía iluminar el día más oscuro». Elena sintió que el mundo comenzaba a tambalearse a su alrededor. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaron a encajar en su mente, formando una imagen que la aterrorizaba y la fascinaba al mismo tiempo. «Estuve en San Bartolo durante 6 meses. Fueron los 6 meses más felices de mi vida». Roberto regresó a su escritorio y tomó la fotografía que había sacado del cajón. Se la extendió a Elena con manos temblorosas. «Esta es tu madre y yo, tomada en la plaza del pueblo en diciembre de 1995. Con manos que no podía controlar, Elena tomó la fotografía. En la imagen en blanco y negro pudo ver a una joven Carmen Martínez, radiante y hermosa, abrazada a un Roberto Vega 30 años más joven.
Ambos sonreían con una felicidad genuina y pura que Elena nunca había visto en el rostro de su madre en los años posteriores. Nos enamoramos perdidamente, continuó Roberto, su voz apenas un susurro. Carmen era inteligente, divertida, tenía una sabiduría natural que ninguna universidad podría enseñar. Planeábamos casarnos cuando terminara mi servicio social. Yo iba a regresar a la Ciudad de México, establecerme profesionalmente y luego volvería por ella. Elena no podía apartar los ojos de la fotografía. Veía a su madre joven, llena de vida y esperanza, muy diferente de la mujer enferma y cansada que conocía. ¿Qué pasó?, preguntó Elena, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Roberto cerró los ojos con fuerza, como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. Mi padre se enteró de la relación. En esa época, las diferencias sociales eran aún más marcadas que ahora. La idea de que su hijo, heredero de la familia Vega, se casara con una indígena de un pueblo rural era impensable para él. La voz de Roberto se llenó de amargura. Usó toda su influencia para que me transfirieran inmediatamente a un proyecto en el norte del país. No tuve tiempo de explicarle a Carmen lo que estaba pasando. Un día simplemente desaparecí de su vida. Elena sintió una ira creciente en su pecho. ¿Cómo había sido capaz este hombre de abandonar a su madre de esa manera? Traté de contactarla durante meses, pero mi padre había contratado gente para interceptar mis cartas y llamadas. Cuando finalmente logré comunicarme con alguien del pueblo, me dijeron que Carmen se había ido a la Ciudad de México. Roberto abrió los ojos y miró directamente a Elena. Nunca supe qué había sido de ella hasta hace 3 años, cuando tú llegaste a trabajar aquí. Hace 3 años. ¿Usted sabía quién era yo desde el principio? No al principio, pero había algo en tu rostro, en tus maneras, que me recordaba constantemente a Carmen. Fue hasta que dijiste tu apellido completo durante el proceso de contratación que comencé a sospechar. Elena Martínez, de San Bartolo, Coyotepec. No podía ser una coincidencia. Elena se puso de pie bruscamente. Necesitaba moverse, procesar toda esta información que estaba bombardeando su mente. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué me mantuvo trabajando aquí si sabía quién era? Porque necesitaba estar seguro. Y porque Roberto hizo una pausa larga. Porque en el fondo tenía la esperanza de que a través de ti pudiera saber cómo había sido la vida de Carmen, si había sido feliz, si había encontrado el amor que yo no pude darle. Elena caminó hacia la ventana, viendo la tormenta afuera pero sin realmente verla. Su mente estaba procesando información a velocidad vertiginosa. Su madre nunca había hablado del padre de Elena. Siempre había dicho que había sido un error de juventud, alguien que no valía la pena recordar. Pero ahora Elena entendía la tristeza que siempre había visto en los ojos de Carmen. La melancolía que parecía acompañarla incluso en los momentos más felices. ¿Usted es mi padre?, preguntó Elena sin voltearse, su voz apenas audible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena contó los segundos. 1, 2, 3, 4. Creo que sí, respondió finalmente Roberto, y esas 3 palabras cambiaron toda la realidad de Elena para siempre. Elena se volvió lentamente para encararlo. Roberto había vuelto a sentarse, pero ahora parecía un hombre derrotado, como si el peso de 30 años de secretos finalmente lo hubiera quebrado. ¿Cómo puede estar seguro? Roberto abrió otro cajón de su escritorio y sacó varios papeles. Hace 6 meses, cuando mis sospechas se volvieron demasiado fuertes para ignorarlas, contraté a un investigador privado. Logró obtener una muestra de tu ADN de un vaso que usaste aquí en la casa y la comparó con el mío. Extendió los papeles hacia Elena. Los resultados llegaron hace 3 semanas. Hay un 99.7% de probabilidad de que seas mi hija.
Elena tomó los papeles con manos temblorosas. Los números y términos científicos bailaban frente a sus ojos, pero el resultado era claro e incontrovertible. Roberto Vega era su padre biológico. «Dios mío», murmuró Elena, dejándose caer nuevamente en la silla. «Esto significa que Santiago es tu medio hermano», completó Roberto. Y ahí es donde todo se complica aún más. Elena levantó la vista bruscamente. ¿Qué más podía haber? ¿Qué más secretos guardaba esta familia? ¿A qué se refiere? Roberto se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro del estudio como un animal enjaulado. «Elena, lo que voy a decirte ahora es aún más delicado. Cristina no puede saber nunca esta conversación, al menos no hasta que yo decida cómo manejar toda esta situación. ¿Cristina no sabe que soy que usted es mi padre? No, absolutamente no. Si lo supiera». Roberto se detuvo y miró a Elena con ojos llenos de miedo. «Elena, mi matrimonio con Cristina ha sido complicado desde el principio. Nos casamos más por conveniencia social que por amor. Nuestras familias tenían negocios juntos. Era una unión que beneficiaba a todos económicamente». Elena escuchaba, tratando de procesar cómo esta información afectaba su propia situación. «Durante años tratamos de tener hijos, pero Cristina no podía quedar embarazada. Los médicos dijeron que era prácticamente imposible. Gastamos una fortuna en tratamientos de fertilidad, cirugías, terapias alternativas. Nada funcionó». Roberto se detuvo frente a Elena. Hace 2 años, Cristina cayó en una depresión profunda. Comenzó a beber, a tomar pastillas. Nuestro matrimonio se estaba desintegrando. ¿Y qué pasó con Santiago? Roberto desvió la mirada, claramente incómodo, con la dirección que estaba tomando la conversación. Hace poco más de 1 año, Cristina desapareció durante 3 semanas. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, para decidir si quería continuar con el matrimonio. Cuando regresó, estaba diferente, más tranquila, pero también más distante. 2 meses después nos anunció que estaba embarazada. Elena frunció el ceño. Algo en el tono de Roberto le decía que había más en esta historia. Debería haber sido el momento más feliz de nuestras vidas, pero Roberto se detuvo, como si estuviera luchando internamente sobre si continuar o no. ¿Pero qué? Pero cuando Santiago nació, inmediatamente me di cuenta de que algo no encajaba. Su apariencia, sus rasgos, no se parecía a ninguno de nosotros dos. Elena sintió un escalofrío corriendo por su espina dorsal. Recordó la forma en que Santiago la había mirado esa noche, la conexión inmediata que había sentido con él, la familiaridad inexplicable de sus rasgos. ¿Qué está tratando de decirme? Roberto regresó a su escritorio y sacó otra carpeta. Esta era más gruesa, llena de documentos médicos y fotografías. Después del nacimiento de Santiago, comencé a investigar discretamente. Contraté al mismo investigador privado que más tarde me ayudó a confirmar tu identidad. Lo que descubrió me destrozó. Roberto abrió la carpeta y mostró a Elena una serie de fotografías tomadas con teleobjetivo. En las imágenes se podía ver a Cristina entrando y saliendo de diversos hoteles y clínicas en diferentes ciudades de México. Durante esas 3 semanas que Cristina estuvo pensando, en realidad estaba recorriendo el país en busca de una solución desesperada a nuestro problema de fertilidad. Elena examinó las fotografías, todavía sin entender completamente hacia dónde se dirigía esta revelación. «Elena», dijo Roberto, su voz cargada de una emoción que no podía identificar completamente, «Cristina no dio a luz a Santiago. Ella lo compró». El mundo de Elena se detuvo completamente. Las palabras de Roberto resonaron en su mente como ecos en una caverna vacía, pero no podía procesarlas completamente. ¿Qué está diciendo? Santiago fue comprado en el mercado negro de bebés. Cristina pagó una suma enorme a una red que se dedica a conseguir recién nacidos para familias desesperadas.
bebés de madres jóvenes, generalmente de comunidades indígenas pobres, que no pueden mantener a sus hijos. Elena se puso de pie tan bruscamente que la silla se volcó detrás de ella. Su mente estaba corriendo, conectando puntos, recordando detalles que ahora cobraban un significado completamente diferente. Los rasgos de Santiago, su apariencia indígena, la forma en que te mira. Roberto continuó, su voz ahora apenas un susurro. Elena, creo que Santiago podría ser tu hijo. El grito que salió de la garganta de Elena fue primordial, cargado de una anguish que venía desde lo más profundo de su ser. 29 años de vida se reestructuraron en su mente en cuestión de segundos. El bebé al que había estado cuidando, al que había sentido una conexión inexplicable, al que había cantado canciones de cuna en zapoteco. ¡No! ¡Eso es imposible!, gritó Elena, pero incluso mientras negaba la posibilidad, su mente ya estaba recordando detalles que había tratado de olvidar. Hace 9 meses, Elena había estado en Oaxaca visitando a su madre enferma. Durante esa visita, había conocido a un joven del pueblo vecino, Mario, con quien había tenido una relación breve, pero intensa. Cuando descubrió que estaba embarazada, Mario había desaparecido y Elena se había encontrado sola, sin recursos, enfrentando la perspectiva de criar a un hijo mientras su madre necesitaba cuidados médicos costosos. La presión había sido abrumadora. Su tía Rosa, quien trabajaba ocasionalmente con personas de la ciudad que ayudaban a familias en situaciones difíciles, le había sugerido una alternativa. Había dicho, gente buena con recursos que podía darle al bebé una vida que Elena nunca podría proporcionarle. Elena había luchado con la decisión durante meses, pero al final la necesidad desesperada de dinero para los medicamentos de su madre y la certeza de que no podía darle a su hijo la vida que merecía, la habían llevado a tomar la decisión más difícil de su vida. Había dado a luz en una clínica privada en Oaxaca, donde personas muy amables le habían asegurado que su bebé iría a una familia amorosa que le daría todas las oportunidades que ella no podía ofrecerle. Le habían pagado lo suficiente para cubrir los gastos médicos de su madre por un año completo. Elena había sostenido a su hijo por apenas unos minutos después del nacimiento, antes de que se lo llevaran. En esos preciosos minutos había memorizado cada detalle de su rostro, había cantado suavemente una canción de cuna zapoteca y había prometido que algún día encontraría la manera de volver a estar con él. Pero el dolor había sido tan intenso que había tratado de bloquear esos recuerdos, de convencerse de que había hecho lo correcto, de que su hijo estaba mejor sin ella. «Elena, ¿estás bien?». La voz de Roberto la sacó de su trance. Se dio cuenta de que había estado llorando sin darse cuenta, lágrimas silenciosas que ahora caían como cascadas por sus mejillas. ¿Cuándo exactamente nació Santiago?, preguntó Elena con voz temblorosa. Roberto consultó la carpeta. El 15 de febrero. Elena sintió que sus rodillas se debilitaban. Su hijo había nacido el 15 de febrero. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Elena, necesito que me digas la verdad. ¿Tuviste un bebé hace 6 meses? Elena no pudo responder con palabras. Solo asintió. Y ese pequeño movimiento fue como abrir las compuertas de una presa. Todos los sentimientos que había reprimido durante meses salieron a la superficie de una vez. El dolor, la culpa, el arrepentimiento, la nostalgia y ahora una esperanza aterradora de que tal vez, solo tal vez, el destino le había dado una segunda oportunidad. «Dios mío», murmuró Roberto, dejándose caer pesadamente en su silla. «Entonces, es cierto, Santiago es tu hijo y mi nieto». Elena se abrazó a sí misma, tratando de mantenerse en pie mientras su mundo se reorganizaba completamente a su alrededor.
El bebé que había estado cuidando, al que había sentido una conexión inexplicable, era su propio hijo. El hijo que había dado en adopción para salvarlo de una vida de pobreza, había terminado en la casa donde ella trabajaba como empleada doméstica. El destino, parecía, tenía un sentido del humor muy cruel. Elena permaneció inmóvil durante varios minutos, mientras las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas sin que ella pudiera controlarlas. El estudio de Roberto se había vuelto un espacio sofocante, cargado de revelaciones que habían destrozado todo lo que creía saber sobre su vida. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que aferrarse al respaldo de la silla para no caer. «Elena, por favor, siéntate», dijo Roberto con voz suave, acercándose a ella con cautela, como si se aproximara a un animal herido. «No puedo procesar esto», murmuró Elena, finalmente permitiendo que Roberto la ayudara a sentarse. «Mi hijo. Santiago es mi hijo». Roberto le sirvió un vaso de agua de una jarra que tenía en una mesa auxiliar y se lo ofreció. Elena lo tomó con manos temblorosas y bebió pequeños sorbos, tratando de calmar el tumulto en su estómago. «Elena, sé que esto es abrumador, pero necesitamos pensar con claridad sobre qué hacer ahora», dijo Roberto, sentándose en la silla frente a ella. «Esta situación es más compleja de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado». Elena levantó la vista hacia él. Este hombre que había sido su empleador durante 3 años, que la había tratado con respeto, pero distancia, que siempre había sido una figura autoritaria e inalcanzable, era su padre. Y el bebé que había estado cuidando con tanto amor instintivo era su propio hijo. «¿Cómo es posible que esto haya pasado?», preguntó Elena, su voz ronca por el llanto. «¿Cómo es posible que de todas las familias del mundo, Santiago haya terminado aquí?» Roberto negó con la cabeza, claramente tan abrumado como ella. «No lo sé. Tal vez el destino, tal vez una coincidencia cruel. Pero el hecho es que ahora estamos aquí y tenemos que decidir qué hacer con esta información». Elena se secó los ojos con el dorso de la mano y trató de enfocar su mente en la realidad práctica de la situación. «¿Cristina sabe algo de esto? ¿Sabe que Santiago no es su hijo biológico?» «No lo creo. Para ella, Santiago es el milagro que salvó nuestro matrimonio. Ha estado actuando como su madre desde el día que lo trajo a casa. En su mente, él realmente es su hijo». Elena sintió una punzada de dolor mezclada con ira. Durante 6 meses, Cristina había estado viviendo la experiencia de ser madre del hijo de Elena, mientras Elena había tenido que conformarse con ser solo la empleada que ocasionalmente podía consolarlo cuando lloraba. ¿Y qué hay de los documentos? El acta de nacimiento. Todo está falsificado profesionalmente. Según los papeles oficiales, Cristina dio a luz a Santiago en una clínica privada en Guadalajara. El investigador me mostró cómo funciona esta red. Tienen médicos cómplices, funcionarios del registro civil pagados, todo un sistema para hacer que estos adoptivos parezcan nacimientos legítimos. Elena se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación necesitando el movimiento para ayudar a procesar todo lo que estaba escuchando. «Entonces, legalmente, Santiago es hijo de ustedes dos». «Sí, y esa es parte de la complicación. Incluso si quisiéramos rectificar esta situación, no sería tan simple como revelar la verdad. Cristina podría enfrentar cargos criminales por compra de menores. Yo también podría ser implicado como cómplice, aunque no sabía lo que ella había hecho». Elena se detuvo frente a la ventana. La tormenta había comenzado a calmarse, pero las gotas seguían corriendo por el cristal como lágrimas interminables. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mis derechos como madre biológica?». Roberto suspiró profundamente. «Ese es el problema, Elena. Cuando firmaste los papeles de renuncia de custodia, técnicamente renunciaste a todos tus derechos legales sobre Santiago.
El hecho de que la adopción fuera a través de canales ilegales no cambia automáticamente eso. Sería necesario un proceso legal largo y complejo para intentar recuperar tus derechos, y no hay garantía de éxito. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Era posible que incluso sabiendo la verdad, no pudiera hacer nada para reclamar a su hijo. Pero hay algo más que debes saber, continuó Roberto, y el tono de su voz hizo que Elena se volteara para mirarlo. Algo que podría cambiar toda la ecuación. Elena regresó a la silla, preparándose para otra revelación que podría alterar aún más su mundo ya fracturado. Como te mencioné, Cristina y yo estamos atravesando serios problemas financieros. La empresa está al borde de la bancarrota, tenemos deudas enormes y vamos a tener que vender propiedades para mantenernos a flote. ¿Qué tiene que ver eso con Santiago? Roberto se frotó las sienes, claramente agotado por el peso emocional de toda esta conversación. Cristina ha estado sugiriendo que tal vez deberíamos considerar enviar a Santiago a un internado. Dice que sería mejor para él, que tendría mejor educación, pero la verdad es que ya no podemos permitirnos mantener a una niñera de tiempo completo, y ninguno de nosotros tiene tiempo real para cuidar de un bebé. Elena sintió una furia ardiente expandiéndose en su pecho. ¿Están pensando en abandonar a Santiago? No abandonarlo, pero alejarlo, al menos temporalmente, hasta que nuestra situación financiera se estabilice. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Estos people habían comprado a su hijo, lo habían arrancado de sus brazos cuando era un recién nacido vulnerable, y ahora que tenerlo se había vuelto inconveniente, estaban dispuestos a enviarlo lejos. No, dijo Elena con voz firme, sorprendiéndose a sí misma con la determinación en su tono. No van a hacer eso. Roberto la miró con curiosidad. Elena, sé que esto es difícil, pero la realidad financiera es... No me importa su realidad financiera. Elena se puso de pie, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Santiago es mi hijo, y no voy a permitir que lo traten como una carga que pueden enviar lejos cuando les resulte conveniente. ¿Qué propones entonces? Elena comenzó a caminar nuevamente, pero esta vez sus pasos tenían propósito. Su mente estaba funcionando a toda velocidad, formulando un plan que unos minutos antes habría sido impensable. Quiero a mi hijo de vuelta. Roberto se puso de pie bruscamente. Elena, entiende que eso no es tan simple. No podemos simplemente... Usted dijo que Cristina está considerando enviarlo a un internado. ¿Qué tal si en lugar de eso yo me hago cargo de él? ¿Te hagas cargo? ¿Cómo? Elena se volvió para encarar a Roberto y por primera vez en la conversación sintió que tenía algún control sobre la situación. Podríamos presentarlo como una solución práctica. Yo ya estoy aquí, ya conozco la casa, ya te he estado cuidando de Santiago cuando ha sido necesario. Podría ser su niñera de tiempo completo, vivir aquí, hacerme cargo completamente de él. Eso les ahorraría dinero y les daría la tranquilidad de saber que está siendo cuidado por alguien en quien confían. Roberto la estudió cuidadosamente, y Elena pudo ver que estaba considerando la propuesta. Es una idea interesante, pero ¿qué hay de Cristina? Ella tendría que estar de acuerdo. Déjeme hablar con ella. Como mujer, tal vez pueda entender la practicidad de la solución mejor que usted. Roberto caminó hacia su escritorio y se apoyó contra él, claramente debatiendo internamente los pros y contras de la propuesta de Elena. Elena, tienes que entender que esto sería enormemente riesgoso para todos nosotros. Si alguna vez se descubriera la verdad, no se va a descubrir, Elena lo interrumpió, porque nosotros no vamos a decir nada. Yo solo seré la niñera dedicada que ama a Santiago como si fuera su propio hijo, lo cual, irónicamente, es exactamente lo que soy. Roberto permaneció en silencio durante varios minutos, y Elena pudo ver que estaba luchando con la decisión. Finalmente suspiró profundamente.
Tendríamos que establecer reglas muy claras, límites. Cristina no puede sospechar nunca que hay algo más detrás de tu dedicación a Santiago. Entiendo. Y tendríamos que ser extremadamente cuidadosos sobre cómo presentamos esta propuesta. Tiene que parecer una solución práctica a nuestros problemas financieros, no una decisión emocional. Elena asintió vigorosamente, sintiendo por primera vez en meses una esperanza real. También, continuó Roberto, tendríamos que discutir tu estatus aquí. Si vas a ser la niñera principal de Santiago, tu posición en la casa cambiaría. Ya no serías solo la empleada doméstica. ¿Qué estás sugiriendo? Roberto regresó a su silla y abrió otra carpeta que había estado sobre su escritorio. Elena, hay algo más que necesitas saber sobre mi situación financiera. Es cierto que la empresa está en problemas, pero no estoy completamente en la ruina. He estado reubicando algunos activos, preparándome para diferentes escenarios. Elena lo miró con confusión. Una de las cosas que he estado considerando es establecer un fondo educativo para Santiago, algo que garantice su futuro independientemente de lo que pase con la empresa familiar. Roberto sacó algunos documentos de la carpeta. Si tú vas a ser la responsable principal de Santiago, creo que deberías ser también la beneficiaria de ese fondo. En caso de que algo me pasara, o si Cristina y yo decidimos divorciarnos, quiero asegurarme de que Santiago esté protegido. Elena sintió que su cabeza daba vueltas. ¿Roberto estaba sugiriendo que le daría control financiero sobre el futuro de Santiago? No entiendo. ¿Por qué haría eso? Roberto la miró con una expresión que Elena no había visto antes. Era una mezcla de tristeza, arrepentimiento y algo que podría haber sido amor paternal. Elena, perdí la oportunidad de ser padre para ti durante 28 años. No pude estar ahí cuando me necesitabas. No pude protegerte o ayudarte cuando tuviste que tomar la decisión más difícil de tu vida respecto a Santiago. Tal vez esto sea mi oportunidad de rectificar, al menos parcialmente, esos errores. Elena sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida había fantaseado con conocer a su padre. Había imaginado cómo sería tener esa figura protectora en su vida. Nunca había imaginado que cuando finalmente lo conociera, sería en circunstancias tan complejas y dolorosas. ¿Realmente cree que podemos hacer que esto funcione? Creo que tenemos que intentarlo. Por Santiago, por ti, y tal vez incluso por mí. Elena asintió lentamente. El plan era arriesgado, complicado y lleno de variables que no podían controlar. Pero era su única oportunidad de estar cerca de su hijo, de criarlo, de ser parte de su vida de una manera que había creído perdida para siempre. ¿Cuándo hablamos con Cristina? Mañana por la mañana. Pero Elena, antes de que hagamos esto necesito que entiendas completamente las implicaciones. Una vez que empecemos por este camino, no podremos volver atrás fácilmente. Tendrás que vivir con el secreto de que Santiago es tu hijo, posiblemente por años. Tendrás que verlo crecer llamando mamá a otra mujer. ¿Puedes manejar eso emocionalmente? Elena pensó en Santiago durmiendo pacíficamente en su cuna arriba, en sus ojos oscuros que la miraban con recognition instintivo, en su pequeña sonrisa cuando ella le cantaba. Pensó en los 6 meses que había perdido de su vida, en todas las primeras veces que no había podido presenciar. «Puedo manejarlo», dijo finalmente, «porque estar cerca de él, aunque sea en secreto, es mejor que no estar en su vida en absoluto». Roberto asintió, y Elena vio algo en sus ojos que podría haber sido orgullo. «Entonces mañana comenzamos. Pero Elena, hay una cosa más que necesitas saber antes de que tomemos esta decisión final». Elena lo miró expectante, preguntándose qué más podría haber en esta noche de revelaciones interminables. Los problemas financieros de la empresa no son solo por malas inversiones o la crisis económica.
Alguien ha estado saboteando deliberadamente nuestros contratos, filtrando información confidencial a la competencia, causando problemas que han costado millones. Cree que alguien está tratando de destruir su empresa a propósito. Estoy seguro de ello. Y tengo la sospecha de que está relacionado con el pasado, con secretos que alguien quiere que salgan a la luz. Elena sintió un escalofrío. Era posible que hubiera aún más secretos, más complicaciones que podrían afectar su plan de estar cerca de Santiago. ¿Qué tipo de secretos? Roberto miró hacia la puerta del estudio, asegurándose de que estuviera cerrada. Elena, no eres la única hija que tuve fuera del matrimonio. Las palabras de Roberto cayeron sobre Elena como un balde de agua fría. Se quedó inmóvil, procesando esta nueva revelación que parecía imposible después de todo lo que ya había descubierto esa noche. ¿Qué está diciendo?, murmuró Elena, sintiendo que las fuerzas la abandonaban nuevamente. Roberto cerró los ojos y se masajeó las sienes, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar le causara dolor físico. Después de lo que pasó contigo y tu madre, después de que mi padre me obligara a abandonar Oaxaca, caí en una espiral de rebeldía y autodestrucción. Durante los siguientes años, antes de casarme con Cristina, tuve varias relaciones. No todas fueron serias, pero hubo consecuencias. Elena se aferró a los brazos de la silla, necesitando algo sólido para mantenerse estable, mientras su mundo seguía tambaleándose. ¿Cuántas? 2 más que yo sepa con certeza. Posiblemente una tercera, pero nunca pude confirmarlo. Roberto se dirigió hacia una caja fuerte oculta detrás de uno de los cuadros en la pared. Con manos temblorosas, introdujo la combinación y extrajo una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. Elena, durante los últimos 5 años, alguien ha estado contactando a estas mujeres, a mis otras hijas. Les ha estado contando quién soy, dónde vivo, cuánto dinero tengo. Elena observó cómo Roberto extendía varias fotografías sobre el escritorio. Eran imágenes de vigilancia de 3 mujeres diferentes, todas jóvenes, todas con rasgos que de alguna manera recordaban a Elena. La primera es Sofía Ramírez, vive en Puebla. Tiene 25 años y trabaja como enfermera. Su madre, María, me conoció cuando yo tenía 22 años durante un proyecto de construcción de un hospital rural. Elena tomó la fotografía de Sofía. Era una mujer hermosa, de complexión similar a la suya, con ojos oscuros inteligentes y una sonrisa que le recordó inquietantemente a la suya propia. La segunda es Alejandra Morales, de Veracruz. 22 años, estudia Derecho en la universidad. Su madre, Esperanza, trabajaba en un hotel donde me hospedé durante varios meses. La fotografía de Alejandra mostraba a una joven elegante, claramente educada, con una determinación en los ojos que Elena reconoció como similar a la suya. ¿Y la tercera? Roberto dudó antes de mostrar la última fotografía. Patricia Herrera, de Chihuahua, 20 años. Su situación es más complicada. Elena examinó la imagen de Patricia. Era más joven que las otras, pero había algo en su expresión, una dureza prematura, que sugería que había vivido experiencias difíciles. ¿Complicada cómo? Su madre murió cuando Patricia tenía 15 años. Desde entonces ha estado viviendo en situaciones precarias, moviéndose de ciudad en ciudad. El investigador me informó que ha tenido problemas con drogas, que ha estado involucrada con gente peligrosa. Elena sintió una punzada de compasión por esta media hermana que no conocía, pero también un presentimiento de que Patricia podría representar un problema. ¿Cómo sabe que alguien las está contactando? Roberto regresó a la caja fuerte y sacó otra carpeta. Está llena de cartas y fotografías. Hace 3 meses, Sofía apareció en la oficina de la empresa. Dijo que sabía quién era yo, que tenía pruebas de que era su padre y que quería hablar conmigo sobre compensación por años de abandono. Elena sintió un escalofrío.
La forma en que Roberto describía el encuentro sonaba más a extorsión que a una reunión familiar emotiva. ¿Qué le dijo? La negué, por supuesto. No podía admitir nada sin saber exactamente qué sabía ella o quién la había enviado. Pero ella tenía información detallada sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis finanzas. Información que solo alguien muy cercano a nosotros podría tener. Roberto mostró a Elena una serie de documentos que claramente eran internos de la empresa Vega. 2 semanas después de la visita de Sofía, comenzaron a aparecer problemas en nuestros contratos más importantes. Información confidencial llegaba a nuestros competidores antes de que nosotros pudiéramos presentar nuestras propuestas. Perdimos contratos que habían sido prácticamente garantizados. Elena estudió los documentos, viendo fechas y cifras que representaban millones de pesos perdidos. ¿Cree que Sofía está detrás del sabotaje? No directamente. Sofía es enfermera. No tiene las conexiones o el conocimiento técnico para orquestar algo así. Pero alguien la está dirigiendo, alguien que conoce íntimamente nuestros negocios. Roberto caminó hacia la ventana, donde la tormenta finalmente había pasado, dejando solo el sonido ocasional de gotas cayendo del techo. La semana pasada, Alejandra también hizo contacto, pero su enfoque fue diferente, más sutil, más sofisticado. ¿Qué quería? Dijo que estaba escribiendo una tesis sobre familias empresariales mexicanas y responsabilidad social. Quería entrevistarme sobre mi compromiso con las comunidades rurales donde había trabajado en mi juventud. Elena se dio cuenta inmediatamente de las implicaciones. Si Alejandra estaba estudiando Derecho y haciendo preguntas específicas sobre el trabajo de Roberto en comunidades rurales, probablemente sabía exactamente quién era y qué estaba buscando. ¿Le concedió la entrevista? No, pero eso no la detuvo. Ha estado apareciendo en eventos sociales donde sabía que yo estaría, haciendo preguntas aparentemente inocentes a socios comerciales y amigos de la familia. Roberto regresó al escritorio y mostró a Elena una serie de fotografías tomadas en diferentes eventos sociales. En cada una, Elena podía ver a Alejandra en el fondo, claramente enfocada en Roberto o en Cristina. ¿Y Patricia? Roberto negó con la cabeza gravemente. Patricia es la más preocupante. Hace 2 semanas apareció aquí en la casa. Elena sintió que su corazón se aceleraba. La idea de que una de estas mujeres hubiera estado tan cerca de Santiago la llenaba de una ansiedad protectora. ¿Qué pasó? Llegó tarde en la noche, claramente bajo la influencia de algo. Gritaba en la calle que sabía quién era yo, que iba a contar a todos mis secretos si no la dejaba entrar. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Elena pudo imaginar la escena. La exclusiva colonia de las Lomas de Chapultepec, despertando por los gritos de una joven desesperada, reclamando ser hija del respetable Roberto Vega. ¿Cómo manejaron la situación? Tuve que llamar a seguridad privada para que se la llevaran. Oficialmente, reportamos que era una persona mentalmente inestable que había estado acosando a varias familias del vecindario. Pero Elena, antes de que se la llevaran, me dijo algo que me heló la sangre. Roberto se detuvo, claramente reacio a continuar. ¿Qué le dijo? Dijo que sabía sobre Santiago, que sabía que no era hijo biológico de Cristina y que sabía sobre ti. Elena se puso de pie bruscamente, sintiendo una mezcla de terror y furia. ¿Cómo es posible que sepa sobre Santiago, sobre mí? Esa es la pregunta que me ha estado atormentando, Elena. La única forma en que Patricia podría saber esos detalles es si alguien que tiene acceso a información muy privada se los hubiera contado. Elena comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando furiosamente para procesar todas las implicaciones. ¿Está sugiriendo que hay alguien en su círculo íntimo que está orquestando todo esto? Es la única explicación lógica.
Alguien que conoce nuestros secretos familiares, nuestros problemas financieros, nuestros puntos vulnerables, está usando esa información para destruirnos sistemáticamente. Elena se detuvo frente al escritorio y miró las fotografías de sus medias hermanas esparcidas sobre la superficie. ¿Por qué me está contando todo esto ahora? ¿Cómo afecta nuestro plan para Santiago? Roberto la miró con una expresión grave. Elena, si seguimos adelante con nuestro plan, si te conviertes en la niñera principal de Santiago, vas a estar en el centro de una situación muy peligrosa. Quien quiera que esté detrás de esto claramente sabe sobre tu conexión con Santiago. Si descubren que ahora estás viviendo aquí, cuidando de él. Elena completó el pensamiento. Podrían usar esa información para hacer aún más daño. Exactamente. Y hay algo más. Roberto abrió la última carpeta que había sacado de la caja fuerte. Esta contenía documentos legales que Elena no pudo interpretar inmediatamente. He estado investigando la red que Cristina usó para conseguir a Santiago. No son solo intermediarios de adopciones ilegales. Son parte de una organización más grande que se dedica al tráfico de menores, chantaje y extorsión de familias adineradas. Elena sintió que su sangre se helaba. ¿En qué tipo de situación se había metido al dar a Santiago en adopción? ¿Está diciendo que Santiago podría estar en peligro? Es posible. Si esta organización decide que Santiago es más valioso como herramienta de chantaje que como un niño adoptado tranquilamente, podrían intentar recuperarlo. Elena se sentó pesadamente, sintiendo el peso de todas estas revelaciones aplastándola. Su plan simple de convertirse en la niñera de Santiago se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso. ¿Qué propone entonces? Roberto cerró todas las carpetas y las devolvió a la caja fuerte. Propongo que sigamos adelante con el plan, pero con modificaciones. En lugar de presentarte solo como niñera, vamos a hacer algo más drástico. ¿Qué tiene en mente? Roberto regresó a su silla y miró directamente a Elena. Vamos a decirle a Cristina que eres mi hija. Elena sintió que su mundo daba otra vuelta completa. ¿Qué? ¿Por qué? Piénsalo, Elena. Si eres oficialmente reconocida como mi hija, tendrás derechos legales en esta familia. Podrás estar cerca de Santiago no solo como empleada, sino como su hermana mayor. Tendrás protección legal, recursos financieros y, más importante, tendrás una razón legítima para estar involucrada en todas las decisiones que afecten a Santiago. Elena procesó rápidamente las implicaciones de esta propuesta. Era audaz, arriesgada y cambiaría fundamentalmente su vida. ¿Pero qué hay de Cristina? ¿Cómo va a reaccionar al descubrir que usted tuvo una hija en secreto todos estos años? Roberto suspiró profundamente. Va a ser devastador para ella. Nuestro matrimonio probablemente no sobreviva a esta revelación. Pero Elena, después de lo que ha hecho con Santiago, después de comprar un bebé en el mercado negro sin decirme, creo que nuestro matrimonio ya está muerto de todas formas. Elena miró hacia el techo, sabiendo que arriba Santiago dormía pacíficamente, ajeno a todas las complejidades que rodeaban su pequeña vida. ¿Y si Cristina decide pelear? Si no quiere aceptar la situación, entonces usaremos lo que sabemos sobre Santiago contra ella. Si ella puede vivir con el secreto de haber comprado un bebé, tendrá que vivir también con el secreto de criarlo junto a su madre biológica. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, sopesando todas las variables, todos los riesgos, todas las posibilidades. Finalmente, levantó la vista hacia Roberto. ¿Cuándo se lo decimos? Roberto sonrió por primera vez en toda la noche, y Elena pudo ver un destello del joven que había sido 30 años atrás, cuando se enamoró de su madre en un pequeño pueblo de Oaxaca. Mañana por la mañana, pero Elena, una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Elena pensó en su madre, Carmen,
que había guardado el secreto de Roberto durante casi 30 años. Pensó en Santiago, su hijo, que había llegado a su vida a través de circunstancias imposibles. Pensó en las medias hermanas que no conocía, que podrían ser aliadas o enemigas. Pensó en todos los secretos, mentiras y verdades a medias que habían llevado a este momento. «Estoy segura», dijo finalmente. «Es hora de que todas las verdades salgan a la luz». Roberto asintió y se dirigió hacia la puerta del estudio. «Entonces será mejor que durmamos un poco. Mañana será un día muy largo». Elena se puso de pie y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Roberto, papá», dijo, probando la palabra por primera vez. «Gracias por darme esta oportunidad». Roberto la miró con ojos brillantes. «Elena, durante 28 años he vivido con el arrepentimiento de no haber luchado más por tu madre, de haber permitido que mi padre destruyera la única oportunidad real de felicidad que había tenido. No voy a cometer el mismo error contigo o con Santiago». Elena asintió y salió del estudio, subiendo silenciosamente las escaleras hacia la habitación de Santiago. Se detuvo en el umbral, observando a su hijo dormir pacíficamente en su cuna. Mañana, cuando el sol saliera, comenzaría una nueva vida como Elena Vega, hija reconocida de Roberto Vega y hermana mayor de Santiago. Pero por esta noche se permitió ser simplemente Elena Martínez, una madre que había encontrado milagrosamente el camino de vuelta a su hijo perdido. Se acercó a la cuna y le susurró suavemente: «Mañana todo va a cambiar, mi amor. Pero pase lo que pase, tu mamá va a estar aquí para protegerte». Santiago sonrió en sueños, como si hubiera escuchado y entendido la promesa de su madre. Y en esa sonrisa, Elena encontró la fuerza que necesitaría para enfrentar todo lo que vendría después. Y así termina esta increíble historia de Elena y Santiago. ¿Qué te pareció este final lleno de revelaciones? ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al aceptar la propuesta de Roberto? ¿Qué piensas que pasará cuando Cristina descubra toda la verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias tan emotivas. Si te gustó esta historia de secretos familiares, amor maternal y segundas oportunidades, no olvides darle like al video para apoyar nuestro contenido. Y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta que te mantendrán al borde de tu asiento. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestras nuevas historias cada semana. ¿Qué tipo de historia te gustaría ver próximamente? Cuéntanos en los comentarios y tal vez la próxima historia sea inspirada en tu sugerencia. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia y nos vemos en el próximo video.